Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gema Miramontes, soy alumna de la carrera de médico cirujano y partero y el día de hoy les voy a hablar acerca de toracocentesis y tubo pleural para la materia de clínica quirúrgica. Muy bien, ¿qué es la toracocentesis? Bueno, pues este es un procedimiento con punción puntual que se va a realizar en la pared torácica y se va a emplear para la obtención del material pleural. Esta acumulación que se puede dar en la pleura puede ser tanto de aire como de líquido y va a ser un proceso patológico que va a interferir con la fisiología respiratoria normal, de modo que siempre es necesario drenarlos. La toracocentesis que se puede aplicar puede ser de dos formas, diagnóstica o terapéutica. ¿Pero en qué consiste cada una? Bueno, la toracocentesis diagnóstica consiste en la obtención de líquido para fines diagnósticos que se van a mandar al laboratorio. Lo que es necesario sacar son de 50 a 100 mililitros, eso es más que suficiente. Y para la toracocentesis terapéutica tenemos que su fin va a ser retirar el aire o el líquido que se encuentre invadiendo la pleura y que por ende va a comprometer la salud de nuestro paciente. Vamos a tener que hay dos tipos de derrames pleurales. Pueden ser exudados o trasudados. Los exudados van a ser derrames ricos en proteínas que generalmente se van a formar por una alteración que va a haber en la reabsorción de la pleura o la reabsorción linfática. Un ejemplo de esto puede ser por un carcinoma pulmonar o un carcinoma que ya tenga metástasis a los pulmones. También por tuberculosis pulmonar o por los empiemas, que son acumulaciones de bacterias y pus que se pueden dar en la pleura. O también tenemos los trasudados, que este tipo de derrames van a contener concentraciones bajas de proteína. De hecho, va a ser su principal diferencia. Y estos se van a deber a una alteración del equilibrio de los líquidos que hay en el espacio pleural. Un ejemplo de esto son los derrames por insuficiencia cardíaca congestiva, por cirrosis o por síndrome nefrótico. Si ven en la tabla de la izquierda tenemos las principales diferencias con las que vamos a poder identificar si el derrame que estamos obteniendo va a ser por un trasudado o un exudado, debido a que se puede evaluar tanto el aspecto como el olor, la densidad, la cantidad de proteínas, etcétera. ¿Cuándo va a estar indicada esta toracocentesis? Bueno, podemos realizarla cuando hay empiemas, hidrotórax, neumotórax, quilotórax, hemotórax o derrame pleural. ¿Qué es cada uno y cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues el empiema es un derrame de pus a la pleura. Vamos a encontrar que en todos los ruidos pulmonares y los sonidos de la voz pues se van a encontrar disminuidos o abolidos. Y la diferencia va a estar en lo que vamos a escuchar a la percusión, porque en el empiema, en el derrame, el hidrotórax, el hemotórax y el quilotórax, a la percusión vamos a escuchar un sonido mate. La única diferencia va a ser en el neumotórax, donde el sonido va a ser timpánico. El hidrotórax va a ser un derrame de agua, el neumotórax de aire, un escape de aire al espacio pleural. Los derrames pueden ser por bacterias o alguna sustancia que se haya pues escapado. El hemotórax vamos a encontrar sangre y el quilotórax va a ser de tejido linfático que se haya regado en el espacio pleural. ¿Cuándo está contraindicada la toracocentesis? Bueno, si nuestro paciente tiene alguna coagulopatía, pues sería de que el médico lo valore y vea si se puede realizar el procedimiento o si no se puede hacer. También cuando el volumen de líquido que el paciente tiene derramado en su pleura es mínimo, pues la toracocentesis está contraindicada porque es un proceso muy invasivo generalmente. Y pues cuando es muy pequeño, pues es más la molestia que lo que se va a sacar. Entonces cuando se recomienda esta es cuando hay concentraciones pues mayores tanto de líquido como de aire.
y también si hay una lesión cutánea en la zona de la punción, como por ejemplo el herpes. Las vesículas pues se pueden, al momento de tú realizar la punción, pues puedes inocular el virus o lo que tienen las vesículas hacia adentro del espacio pleural y esto pues sería más dañino para nuestro paciente. Ok, vamos a tener un enfoque diagnóstico, tanto clínico como de imagen. ¿Cómo va a ser el diagnóstico clínico? Bueno, pues el paciente va a llegar y nos va a referir que tiene dolor torácico, tos, disnea debido a la obstrucción que se está dando, a la compresión pulmonar que se está teniendo, porque el espacio pleural, que generalmente debería tener una muy poca cantidad de líquido, pues tiene una cantidad más abundante o está lleno de aire. También va a haber una disminución de la movilidad del hemitórax que está afectado y vamos a tener que al nosotros estar haciendo la percusión para identificar qué es lo que hay, pues va a haber una matidez absoluta, excepto en el hemotórax. Y también vamos a tener que los sonidos de la respiración van a estar disminuidos o van a ser inaudibles cuando nosotros estemos realizando la auscultación a nuestro paciente. También vamos a tener una disminución o ausencia de las vibraciones vocales y cuando hay una poca cantidad de líquido se va a auscultar el frote pleural. Muy bien, con respecto al enfoque diagnóstico por imagen, vamos a tener que se puede realizar una radiografía o una tomografía. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas? Bueno, en una radiografía podemos ver un borramiento del ángulo costofrénico posterior y va a estar seguido por el costofrénico lateral. También podemos ver opacidades en las bases pulmonares, engrosamiento pleural cuando realizamos alguna tomografía computarizada o vamos a ver el parénquima oculto, o sea que no se va a observar con facilidad. También podemos ver consolidaciones que van a asemejar generalmente a un nódulo y estas pueden ser en las bases pulmonares debido a que hay algo obstruyendo pues la visión en el caso de que sea pues agua, aire, material linfático o sangre. Muy bien, la toracocentesis, pues como todo proceso diagnóstico y terapéutico va a tener cierta secuencia. ¿Cuál va a ser esta secuencia en este caso? Bueno, vamos a tener que cuando la persona sea candidata al drenaje porque la cantidad de líquido o de aire que tiene pues es bastante, sí se le va a recomendar realizarse. Después se van a evaluar los riesgos que este paciente va a tener debido a que, como ya les comentaba, pues en coagulopatías o algunas otras afecciones como diabetes, pues es más recomendable tener pues todo controlado antes de realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, pues no deja de ser importante debido a que cuando se está obstruyendo, pues la disnea puede pues, ser demasiada, entonces debe considerarse de manera rápida. También tenemos que darle al paciente pues un consentimiento informado después de antes de realizarle cualquier proceso donde nosotros le digamos en qué consiste la técnica, cuáles son los beneficios que él va a tener y también cuáles son las consecuencias que pueden resultar de este proceso, porque pues en todos los procesos terapéuticos puede haber consecuencias, así sean buenas o malas. También se le va a dar una premedicación, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Se prepara el material, se posiciona y se localiza el lugar donde se va a realizar la punción. Vamos a ver más adelante también que cuando son punciones, se va a realizar la punción, porque hay algún líquido o sangre o pus o linfa, pues va a ser en el quinto espacio intercostal, pero cuando es aire va a ser en el segundo espacio intercostal. Después se va a realizar la asepsia y la antisepsia de la región donde se va a realizar la incisión
y después se va a introducir el drenaje y se van a tener los cuidados necesarios de este sistema hasta que por completo hayamos drenado todo lo que haya dentro de la pleura y podamos pues cerrar ya sea con sutura o con algún parche la herida que se hizo. Bueno, con respecto a la premedicación, vamos a tener que los medicamentos que se pueden dar antes de realizar la toracocentesis, pues puede ser morfina asociada a atropina. La manera en que se puede introducir va a ser intramuscular o intravenosa. Sin embargo, las dosis son diferentes, tanto si se hace una como si se hace la otra. Por ejemplo, si se va a introducir por vía intramuscular, tiene que ser 10 minutos antes del procedimiento y van a ser 5 miligramos de morfina y 0.5 miligramos de atropina. También si es por vía intravenosa, van a ser de 2 a 3 miligramos de morfina y de 0.5 a 1 de atropina dependiendo el paciente o ya como lo vea el doctor. ¿Para qué se da esta premedicación? Bueno, pues para reducir el estrés que se puede dar por este nuevo proceso y sobre todo para prevenir las respuestas vasovagales exageradas. Y también se puede dar, se comentaba que se puede dar una antibiótico-terapia, sobre todo cuando es un empiema y vamos a encontrar pus y diferentes tipos de bacterias. Y esta antibiótico-terapia se puede dar con amoxicilina, con ácido clavulánico, y esto se va a dar 24 horas antes de realizar el procedimiento de toracocentesis. Bueno, vamos a tener nosotros un área anatómica específica para la inserción del tubo pleural. Lo que vamos a hacer es ubicar el triángulo de seguridad. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, primero tenemos que posicionar el brazo de nuestro paciente detrás de la cabeza, siempre del lado que se va a realizar la punción, viendo cuál es el pulmón que está siendo dañado por el derrame que se dio en la pleura. El triángulo de seguridad va a consistir en 3 lados. Va a tener un lado anterior, un lado posterior y un lado inferior. El lado anterior lo vamos a encontrar en el borde lateral del pectoral mayor. El lado posterior en el borde anterior del músculo dorsal ancho y el lado inferior en la línea medio clavicular, que va a ser en el quinto espacio intercostal cuando es por líquidos y en el segundo espacio intercostal cuando es por aire. El sitio de inserción, como ya les comentaba anteriormente, tiene que estar libre de cualquier tipo de enfermedad cutánea debido a que tanto si es bacteriana como viral, nosotros podemos inocular esas bacterias hacia adentro y pues sería contraproducente para la salud de nuestro paciente. Cuando vamos a insertar el drenaje, pues tenemos que realizar también ciertos pasos. El primero de ellos, y no se nos tiene que pasar por nada, de hecho se tiene que hacer 2 veces, es limpiar la piel con algún antiséptico. Se mencionaba que se puede utilizar clorhexidina o también yodóforo. Y a los tejidos de los alrededores, pues se les debe de administrar anestesia local. Mencionaba que la anestesia que generalmente se utiliza porque es bien tolerada es la lidocaína al 2% o también se puede utilizar al 1%. Cuando nosotros introducimos el catéter con la aguja, tiene que ser en el espacio intercostal correcto dependiendo el tipo de afección. En este caso es en un quinto espacio intercostal y siempre tenemos que proteger el paquete vasculonervioso que se encuentra en la costilla. De modo que se tiene que hacer en el quinto espacio intercostal, pero arriba de la costilla que se va a encontrar abajo, para proteger el paquete vasculonervioso de la costilla de arriba. Entonces, cuando ya estamos dentro con la aguja y sospechamos y ya tenemos claro, porque ya percutimos y ya realizamos todo el examen, que es por algún líquido, pues lo que tenemos que hacer es aspirar un poco con la jeringa para comprobar que estamos en el lugar adecuado.
porque de otra manera, si estás haciéndolo más abajo o más arriba, pues puedes dañar órganos. Más adelante vamos a comentar que algún órgano que se puede dañar pues es el hígado o el vaso, o puedes estar picando directamente en pulmón, lo cual pues va a resultar doloroso para nuestro paciente y vas a provocar pues un daño mayor al que ya se tiene. Entonces tienes que aspirar para estar seguro de que estás sacando ese líquido que era lo que estabas buscando. Muy bien. ¿Cómo se va a realizar la inserción del drenaje? Bueno, pues la incisión que se tiene que hacer en el espacio donde vamos a proceder a introducir el tubo tiene que ser de 1.5 a 2 centímetros, o ya como el médico lo vea, dependiendo de cuál es la afección y cómo es el paciente, si este pues tiene una masa corporal normal o si es elevada. Después vas a diseccionar, puedes ayudarte de unas pinzas y siempre se tiene que cuidar el paquete vasculonervioso de cada costilla. Entonces diseccionas para estar seguro de que ya llegaste hasta adentro, entonces vas a esperar la salida de lo que estabas buscando, ya sea líquido, ya sea aire o ya sea sangre, o pus también. Esto se puede hacer con la aguja, y después vas a verificar tú con tu dedo si ya llegaste al espacio pleural, si estás en el lugar correcto. Después pues vas a introducir el tubo hasta que llegues al espacio pleural y pues lo vas a dejar ahí por lo menos con 2 centímetros de fuera para poder aspirar todo el aire o todo el líquido o la pus que pues fuiste a buscar. Y después vas a fijar la sonda. Cuando estos derrames son muy grandes o tienen mucha cantidad de líquido, pues la sonda se va a fijar para dejarla ahí por cierto tiempo para después pues retirarla, ya que el paciente esté mejor. Entonces esta sonda se va a fijar con alguna cinta y se hacen puntos simples para que quede pues completamente fija y si el paciente se mueve no se caiga. Y después se va a fijar también al sistema Pleurovac, que va a ser donde se va a estar recolectando toda la linfa, la sangre, el agua que estés recolectando. Muy bien. Si el tubo es pequeño, porque la afección pues así lo requiere, se puede utilizar la técnica de Seldinger, que va a ser introducir el tubo guiado con un tutor mecánico, o directamente con la aguja introduces tú el tubo con ayuda de un expansor y así puedes retirar mejor el líquido o lo que estés buscando sin necesidad de hacer la incisión completa, introducir el dedo y todo lo demás. Si el tubo pues que vas a introducir es más grande, entonces utilizas la técnica Roma, donde vas a buscar tú el lugar con tu dedo y vas a introducirlo con ayuda de pinzas y no solo con la aguja. Y también mencionaba que el derrame tiene que ser drenado lentamente y también que no se recomienda sacar más de 1 litro o como límite 1,5 litros de líquido en una sola toracocentesis, porque va a haber un riesgo que más adelante les voy a comentar. ¿Cuáles son los cuidados que se le tienen que dar al paciente que va a estar teniendo el tubo pleural? Bueno, vamos a tener que principalmente son 4 cuidados. El primero es que no solo se va a realizar la asepsia cuando se esté introduciendo el tubo, sino también cuando el paciente lo tenga ahí, debido a que como pues es una apertura de la piel, pues se puede llegar a infectar. Entonces siempre tiene que haber asepsia en esa zona donde se está realizando pues la incisión y el drenaje. Y el tubo tiene que estar fijado si el drenaje va a requerir de pues tiempo prolongado. También se tiene que cambiar periódicamente el material en el que estamos recolectando el líquido, la pus o la sangre, debido a que pues es parte de la asepsia y de la antisepsia también del proceso. Y también cuando se vaya a realizar algún cambio de este material de recolección, pues se tiene que pinzar el tubo para evitar que se vaya pues a salir
o se vaya a derramar lo que se está sacando. Y también mencionaba que es muy importante no elevar el drenaje por encima de donde se está insertando el catéter pleural, debido a que si está conectado pues al sistema Pleurovac o al bote donde se esté recolectando, al momento de tú elevarlo, pues se va a regresar todo el líquido y pues eso va a resultar contraproducente para nuestro paciente. ¿Cuándo vamos a saber que el tubo pleural y el drenaje tiene que ser retirado? Bueno, pues estos van a tener momentos en donde se tienen que retirar, y esto es cuando la cantidad de lo que se está drenando va a disminuir. Por ejemplo, cuando ya es pues una cantidad muy mínima, o cuando ya de plano pues es nula, cuando el paciente ya está respirando fácilmente, debido a que eso indica que pues ya no hay nada que le esté impidiendo la respiración ni que tenga el pulmón pues comprimido, o cuando la radiografía nos muestre que el pulmón ya se ha reexpandido completamente. Completar todos estos pasos de asegurarnos de que el tubo ya se puede retirar, y de retirarlo no tiene que tardar más de 30 minutos. Entonces, pues lo primero es retirar el tubo que ya se había fijado, quitar los puntos y retirarlo con mucho cuidado y cubrir el orificio, así sea que lo hayamos hecho con una aguja o por técnica Roma, cubrirlo con una gasa, y mencionaba que a esa gasa pues se le podía poner vaselina. Y también suturar el orificio si este fue de 1.5 a 2 centímetros, y si fue nada más con la aguja, pues depende de los French que se haya usado para el tubo. En algunos casos pues esto hasta se puede saltar nada más con algún parche y listo. Y como pues todo procedimiento tiene sus complicaciones, algunas de las complicaciones que se pueden dar en el proceso de toracocentesis pues es el edema pulmonar por reexpansión, debido a que el líquido se está sacando de manera muy rápida, el neumotórax, o que haya hemoptisis debido a que hubo una punción pulmonar. Por eso les comentaba anteriormente que es necesario que se aspire un poco cuando se haya introducido la aguja para verificar que estás en el sitio correcto y que estás sacando eso que estás buscando. O también, dependiendo del pulmón, si es el pulmón derecho, pues puede haber una punción de hígado. Y si estás en el pulmón izquierdo, pues puede haber una punción de vaso. Bueno, y de mi parte sería todo. Aquí les dejo las bibliografías y ahora vamos a ver un breve video sobre cómo se realiza esta técnica de toracocentesis para que nos quede más claro.
Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.